Pues hermanos, llegamos a la última clase de los Hechos de los Apóstoles. Para la gloria de Dios, esperemos luego tener un siguiente curso, ya les daremos la buena noticia con el Padre Juan. Y hoy nos encomendamos especialmente al Espíritu Santo para que todo esto que hemos recibido se haga vida en nosotros, que aprendamos algo de lo que vamos leyendo en la palabra de Dios. Y sobre todo, yo le pido que esta probadita que tenemos a través de estos cursos en Magdala los motiven mucho a ustedes para estudiar más en profundidad la palabra de Dios en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, porque nuestra misión es formar predicadores, maestros de la palabra. Y quisimos darles esta probadita gracias a la generosidad del Padre Juan y de la plataforma de Magdala para ver si se animan, estudian muchísimo y nos ayudan a llevar la buena noticia de Jesús hasta los confines de la tierra. Empezamos nuestra última clase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Pues vamos a empezar nuestra última sección, que es la clase número 29, en la página 185 del libro, y se titula así: Pablo, prisionero por Cristo. Les comentaba al final de la clase anterior que al padre Carrillo no le gusta decir cuarto viaje de Pablo, porque no es un viaje realmente. Si Pablo va a viajar efectivamente de Cesarea Marítima hasta Roma, pero no es porque él quiera ir a evangelizar, sino porque va a ir preso. Ya habíamos visto cómo Pablo presentía que llegar a Jerusalén era peligroso, cómo un profeta le había anunciado que iba a ser atado en Jerusalén. Y sin embargo, él sabe que él tiene que hacer la voluntad de Dios y siente que tiene que ir a Jerusalén. Y lo habíamos dejado llegando a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés en el año 56. Esta última sección, Pablo, prisionero por Cristo, va a ser del verano del año 56 al verano del año 62. Más que un viaje, les repito, es todos los acontecimientos que le van a suceder a Pablo, cómo lo van a encarcelar, cómo lo van a llevar encarcelado hasta Roma. Pero como que podríamos decir muy providencialmente, porque ¿a dónde quería llegar Pablo? ¿A dónde quería mostrarnos San Lucas que llegaba el Evangelio? Hasta los confines de la tierra. Roma era en aquella época los confines de la tierra. Entonces, haya sido encarcelado, haya sido como él quería ir, Pablo va a llegar a Roma. ¿Qué podemos decir nosotros? Era la voluntad de Dios. Entonces, en el libro empieza en la página 187 con esta introducción el padre Carrillo. La historia de Pablo, prisionero por Cristo, es obra de San Lucas. Y esto explica la animación y la viveza que caracterizan estas páginas. En este conjunto literario vamos a encontrar 6 discursos que Lucas pone en labios de Pablo y que desempeñan un papel esencial. Por lo tanto, no me voy a detener tanto en la ruta y qué pasó cuando llegó a tal lugar y dónde se bajó y dónde se subió del barquito, sino sobre todo nos queremos concentrar en los discursos de Pablo, porque queremos conocer la fe del cristianismo primitivo. Dice:
Lucas ha puesto 6 discursos en labios de Pablo que desempeñan un papel esencial. A través de ellos corren 2 temas principales. Primero, la esperanza en la resurrección de los muertos. ¿Cómo nos gustaría que nuestra iglesia cristiana católica hoy viviera de la esperanza de la resurrección? Viviríamos de otra manera. Segundo, la misión que el Señor ha confiado a Pablo de ser apóstol de los gentiles. Y les hago la recomendación que el Padre nos hace aquí. La lectura directa de estos capítulos es insustituible. No me da tiempo poder leer todos los capítulos que nos quedan, porque son como 7 capítulos completos. Voy a leer bastante, pero no todo. Pero dice el Padre, la lectura directa de estos capítulos es insustituible. Nuestra labor se va a limitar a presentar las divisiones del escrito y proporcionar algunas notas que sinteticen el sentido de los textos. Ya después, cuando estudiemos más en profundidad Pablo, apóstol de Cristo, veremos todo esto. Entonces, un primer apartado que nos propone el libro es en Jerusalén, del capítulo 21, versículo 18, hasta el capítulo 23, versículo 35. ¿Qué sucedió en Jerusalén? Retomemos nuestro texto en el capítulo 21, versículo 18. Primero, Pablo va a visitar a Santiago y a los presbíteros. ¿Cuál Santiago? El hermano del Señor, el pariente de Jesús, que se había quedado como jefe de la iglesia de Jerusalén. Dice así: al día siguiente Pablo con nosotros fue a casa de Santiago, donde se reunieron también todos los presbíteros. Les recuerdo que los presbíteros son los encargados de las iglesias. Después de saludarlos, les fue exponiendo con detalle todo lo que Dios había obrado entre los gentiles por medio de su ministerio. Ellos, al oírle, empezaron a alabar a Dios, pero le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir que tú enseñas a los judíos que viven entre gentiles que ya no cumplan la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Y por qué Pablo había enseñado eso? Porque había comprendido que habiendo conocido a Jesús y que habiendo entendido que la salvación es un don que Dios nos da, conquistado por Jesús con su cruz y su resurrección, ya no hace falta la circuncisión, no hacen falta todas las prescripciones de la ley de Moisés, que aquello había sido como la preparación, la primera alianza, pero que estábamos en el momento de la segunda alianza. Pero pues no a todos los judíos eso les gustaba mucho, porque fue difícil en la iglesia primitiva llegar al punto de decir una cosa es el judaísmo, otro es el cristianismo, porque todavía había muchos judíos cristianos. ¿Cómo no lastimarlos? ¿Cómo no hacerles sentir que estaban mal o que estaban bien o que dejaran su judaísmo si Dios los había hecho nacer así? Pero pensemos que la mayor parte de cristianos que habitaban en Jerusalén, pues lógicamente venían del judaísmo. Bueno, pues entonces, versículo 21, pero estos que están en Jerusalén están como un poco alarmados porque han oído decir que enseñas que los judíos se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos y no observen las tradiciones, no la ley de Dios, las tradiciones orales de los rabinos que se habían ido acumulando generación tras generación. ¿Qué hacer, pues? Seguramente van a congregarse aquí con una muchedumbre cuando se enteren de que has llegado. Es mejor que hagas lo que te vamos a decir. Mira, aquí hay entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Tómalos, purifícate con ellos y paga tú en su lugar para que se rapen la cabeza. Les voy a explicar brevemente. Pablo, en su segundo y tercer viaje sobre todo, había hecho una colecta para los pobres de Jerusalén, como había quedado con los apóstoles el día del concilio, según la epístola a los Gálatas. Entonces, llevaba su colecta, que no precisamente lo llevaba Pablo en un cheque, sino que llevaban lingotes de oro, habían transportado todo eso para llevarlo a los pobres de Jerusalén.
Pero los cristianos de Jerusalén le dicen, Pablo, esto no va a ser bien recibido por los judíos cristianos de Jerusalén, porque proviene de manos de gentiles. A lo mejor lo van a considerar como dinero impuro, pero te proponemos una alternativa. Usa ese dinero para pagar lo que tienen que pagar unos que tenemos aquí, que habían hecho un voto y que tienen que entregar cierta cantidad cuando terminen su voto. Échales la mano con ese dinero. Pero vean qué duro para Pablo haber venido viajando con aquella colecta para que no se la recibieran. Bueno, así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti, que tú también te portas como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión, que por favor se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de animales estrangulados, de la sangre y de uniones ilegítimas, que es lo mismo que Santiago había recomendado en su carta apostólica. Pablo tomó entonces a los 4 hombres, al día siguiente, tras haber purificado con ellos, entró en el templo para decir cuando acababan los días de la purificación en que se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos, y Pablo pagó por ellos. ¿Y qué le va a pasar? Había entrado en el templo y probablemente está acompañado de algún gentil, y van a aprovechar los judíos y lo van a arrestar. Cuando estaba a punto de cumplir los 7 días, los judíos venidos de Asia lo vieron en el templo. Amotinaron entonces a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar: auxilio, hombres de Israel. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes cosas contra el pueblo. Vean los falsos testimonios. Cosas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, como si Pablo algún día fuera a hablar contra el templo. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando así ese lugar santo. Y es que habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trófimo, un hombre de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban darle muerte cuando alguien subió a decirle al tribuno, que es la autoridad romana: toda Jerusalén está revuelta. Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo, y ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó, mandó que lo detuvieran y que lo atasen. La gente se iba gritando, pero vean qué listo Pablo. Acuérdense que Pablo es ciudadano romano y que tiene ciertos privilegios. Entonces en el versículo 37 dice: cuando iban ya a meterlo en el cuartel, Pablo le dice al tribuno: ¿me permites decirte una palabra? Él le contestó: ay, pero ¿cómo? Me dijeron que eras un judío. ¿Tú sabes griego? ¿No eres el egipcio? Vean las confusiones que había. ¿No eres el egipcio que estos últimos días ha amotinado y llevado al desierto a los 4,000 terroristas? Y Pablo dice: la verdad no sé de qué me habla. Yo soy un judío de la ciudad de Tarso de Cilicia, que eso ya le es como una alerta al tribuno, porque Tarso es una ciudad libre. Te ruego que me permitas hablar a la gente. Y el tribuno le permite. Y viene un discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén, donde vamos a tener en labios de San Pablo la narración de su conversión. No la voy a leer toda porque ya la leímos cuando estudiamos el capítulo 9. Nada más vean cómo Pablo va a dar testimonio de su conversión y va a decir: a mí el que me llamó fue Dios, Él fue el que me salió al encuentro del camino, Él me mandó en el camino de Damasco, Él me mandó a predicar a los gentiles y yo lo único que he hecho es obedecer. Vean el capítulo 22, versículo 1. Hermanos y padres, escuchad la defensa que hago ahora ante vosotros. Al oír que les hablaba en hebreo, el silencio se hizo más profundo. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Estuve lleno de celo por nuestro Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como puede certificarlo el sumo sacerdote. Versículo 6.
Pero cuando iba de camino a Damasco, ¿qué me sucedió? Que tuvo este encuentro con Jesús resucitado que le cambió todo. Y narra todo su encuentro con Jesús, nada todo lo sucedido con Ananías. Y me voy hasta el versículo 17, donde dice: de vuelta ya en Jerusalén, y mientras rezaba en el templo, un día caí en éxtasis. Entonces lo vi a Jesús y oí que me decía: date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no van a aceptar el mensaje que les transmitan acerca de mí. Y Pablo le dice todo lindo: ay Jesús, es que ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y hasta cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba ahí. Pero Jesús le dice en el versículo 21, anda, marcha, porque voy a enviarte lejos a los gentiles. O sea, Pablo está dando un testimonio de que si él ha evangelizado a los gentiles es porque Jesús lo ha enviado. Luego, en el versículo 22, Pablo va a apelar a su ciudadanía romana. Versículo 25. Ya lo iban a torturar y cuando lo tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿qué vas a hacer? Este hombre ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí la ciudadanía y me costó carísima. Y Pablo dice: pues yo la tengo por nacimiento. Los que iban a torturarlo se retiraron de inmediato. El tribuno se asustó al darse cuenta que lo había encadenado siendo ciudadano romano. Y van a llevar a Pablo ante el Sanedrín. Y del capítulo 22, versículo 30, hasta el capítulo 23, versículo 11, Pablo va a estar dando su testimonio también ante el Sanedrín. Y no va a ser bien recibido por el Sanedrín, por supuesto, pero vean cómo Jesús siempre está acompañando a su discípulo. Versículo 11, capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ánimo, pues del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. Y el versículo 12 empieza a narrar todo un complot de los judíos contra Pablo. O sea, es impresionante cómo todos los evangelizadores sufrieron injustamente la persecución, testimonios de falsos testigos, acusaciones que no eran verdaderas, los acusan de haber hablado contra el templo, de acusaciones políticas. O sea, son totalmente inocentes, pero ellos, como Jesús, son felices de sufrir por él. Bueno, voy a leer el versículo 12 en adelante. 23:12, el complot de los judíos. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema, o sea, bajo juramento de que si no me muera yo, a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Los tales, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, de acuerdo con el Sanedrín, indiquen al tribuno que os lo baje a vosotros como si quisierais examinar más a fondo su caso, y nosotros lo matamos antes de que llegue. Vean el detalle. El hijo de la hermana de San Pablo se enteró de la emboscada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Y entonces Pablo llama a uno de los centuriones y le dice: escuchen este chavo, los judíos me quieren matar. Y se escapa entonces Pablo de esa muerte que habían preparado los judíos. Y va a ser entonces trasladado a Cesarea. No pudieron matarlo en Jerusalén y ahora Pablo va a ser llevado a Cesarea Marítima, porque el tribuno dice: aquí es demasiado problema, como que ya no me corresponde, mejor lo mando con una autoridad superior. Leemos entonces qué le pasa a Pablo en Cesarea. Dice el versículo 23. Llamó a 2 centuriones, el tribuno, y les dijo:
tened preparados para la tercera hora de la noche 200 soldados. Imagínense si necesitaban tanto para que Pablo no se escapara. 70 de caballería y 200 lanceros. Tenéis que ir a Cesarea. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo y me lo llevan a salvo al procurador Félix. Y le manda a Pablo al procurador Félix. Y llega Pablo a Cesarea y en el capítulo 24 va a tener su proceso ante el procurador Félix. Obviamente Pablo va a volver a pedir la palabra y se vuelve a echar un discurso. Vean el capítulo 24, versículo 10. El procurador lee la carta que le manda el tribuno y dice, oye, ¿cómo está la cosa? Le concede la palabra a Pablo y responde así y vuelve a dar otra vez otro discurso en el que vuelve a decir cómo él perseguía a la iglesia, cómo él se encontró con Jesús en el camino de Damasco, cómo regresó llevando la colecta después de muchísimos viajes y cómo ahora ha regresado y los de su nación lo quisieron agarrar. Voy a leer desde el capítulo 24, versículo 17. Dice así. Al cabo de muchos años he regresado a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Mientras las ofrecía, me encontraron en el templo tras haberme purificado y no precisamente provocando una algarada. Pero fueron algunos judíos que venían de Asia, que son los que deberían presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser este grito que lancé cuando estaba en medio de ellos, que decía, yo soy juzgado hoy entre vosotros, nada más porque estoy predicando la resurrección de entre los muertos. Y dice el siguiente apartado, Pablo permanece cautivo en Cesarea Marítima desde el año 56 hasta el año 58, 2 años, cautivo en Cesarea. Bueno, ¿qué sucedió? Versículo 22, Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largas y dijo, cuando venga el tribuno Lisias, voy a decidir su asunto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que pasaron 2 años, versículo 27, y Félix tuvo un sucesor que se llamó Porcio Festo. Y otra vez vuelve a empezar el proceso del pobrecito Pablo en el capítulo 25. Y Pablo, cuando da su testimonio ante Porcio Festo, le dice, fíjate que yo soy ciudadano romano y apelo al César. Y Porcio Festo es el que le dice aquella frase que hemos escuchado alguna vez. Al César has apelado, al César has de ir. Y todos se lavan las manos y dicen que se vaya a Roma y que en Roma decidan qué hacer con él. Hay un apartado del versículo 13 hasta el versículo 27, donde Herodes Agripa, otro Herodes de los que ya hemos hablado, primero vimos a Herodes el Grande, que fue el que quiso matar a Jesús cuando era bebé. Luego su hijo, que había sido Herodes Agripa I, que era el que quiso ver a Jesús cuando predicaba en su ministerio público, al que lo envió Pilato cuando el proceso de Jesús en su pasión. Y ahora tenemos aquí a otro Herodes, que es el rey Herodes Agripa II, que está también de visita en Jerusalén, y entonces va a Cesarea Marítima y el procurador dice, vamos a aprovechar a ver si él toma alguna determinación. El caso es que no sucede nada y Pablo va a ser enviado después de dar su testimonio en el capítulo 26. Y otra vez, vuelve a dar su testimonio. Es que Jesús me encontró en el camino de Damasco, Él me envió a los gentiles y me dio esa misión. Y entonces, Rey Agripa, yo no desobedecí a nuestro Dios, sino que yo fui y obedecí todo lo que Él me dijo. Y fíjense lo que pasa en el capítulo 26, versículo 24, porque pues no está el rey solito, hay un gran auditorio. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, está dando su testimonio otra vez, Porcio Festo le interrumpió porque él ni entiende nada de las cosas de los judíos y dice, estás loco, Pablo. Tantas letras te hacen perder la cabeza. Pablo le contestó, fíjese que no estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de todo esto el rey, ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues lo que estoy contando no es algo que haya sucedido en un rincón. ¿Tú crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Agripa le contestó a Pablo, ay no, qué bien hablas. Por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Pablo replicó, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy llegaran a ser tales como yo soy, pero lo único que no les deseo son mis cadenas. El rey, el procurador, Berenice, la esposa del rey, y los que con ellos estaban sentados, se levantaron. Mientras se retiraban, iban comentando entre ellos, este hombre no hace nada que merezca la muerte o la prisión. Es como Pilato. Agripa le dijo a Festo, podría quedar en libertad ese hombre, pero lo malo es que él apeló al César. Lo tenemos que mandar a Roma. Y a partir del capítulo 27 empieza todo un camino que va a recorrer Pablo navegando desde Cesarea Marítima hasta Creta. Sale en el otoño del año 59 y eso lo narra en el capítulo 27 del versículo 1 al 8. Voy a leer un poquito. Cuando se decidió que nos embarcáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos prisioneros a un centurión. Iban en una cosa que se llama custodia militaris, como que te ponían unas cadenas y una como esposa con un centurión para que no tú pudieras escapar, ¿no? Y entonces cada uno de los presos iba custodiado a un centurión. Bueno, el caso es que van navegando, salen de Cesarea, pueden ir viendo su mapa, cómo navegan hasta la isla de Creta. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el versículo 9 nos narra San Lucas que hubo una tempestad y que naufragaron. Y estamos cerca ya del año 59, providencialmente, ¿dónde van a acabar? Vean el capítulo 28, en la isla de Malta. Llegan a la isla de Malta después de muchos acontecimientos y Pablo se dedica a evangelizar en Malta. El padre Carrillo era muy chistoso y decía, ¿y qué haría Pablo cuando llegó ahí? Lo único que sabía hacer, evangelizar, anunciar a Jesús, pero como una buena noticia, como el amor de Dios encarnado en Jesús que quiere salvar a todos los hombres. El caso es que predicó en Malta y convirtió a los de Malta, obviamente, y ahí justamente hay un episodio que cuenta el libro de los Hechos, que Pablo cogió unas brasas, había una serpiente y le picó, pero que no le pasó nada. Lo comento a propósito de aquel texto de Marcos 16 que habíamos leído de agarrarán serpientes y no les harán daño. El caso es que la gente de Malta es la que les provee como una navecita buena para que puedan embarcarse y llegar hasta Roma. Y en el capítulo 28, versículo 11, leemos el final de lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, les recuerdo, no es una biografía de San Pablo. Yo sé que hemos hablado mucho de San Pablo a partir del capítulo 13. El libro de los Hechos se interesa en que el Evangelio llegue a Roma. Y Pablo ha llegado a Roma. Está en prisión. Vamos a ver qué sucede. En el capítulo 28, en el versículo 11, dice, transcurridos unos meses nos hicimos a la mar desde Malta en una nave alejandrina, navegaron a Siracusa y luego llegaron a Pozzuoli, versículo 15. Los hermanos cristianos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Y cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con el soldado que lo custodiaba. Primavera del año 60. Pero ¿qué pasó? Pasaron 2 años y nadie se fue hasta Roma a acusar a Pablo. Tenían que irse los judíos hasta Roma a acusar a Pablo. Y entonces lo dejaron libre. Versículo 23. Pablo iba exponiendo el reino de Dios, hablaba de Jesús e intentaba convencerles.
a los judíos de Roma, basándose en la ley de Moisés y en los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos le creían, otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se despedían, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: ustedes de veras escuchan, pero no entienden, miran, pero no ven, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. Versículo 28. Por lo tanto, esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Como ustedes judíos la rechazan, ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que la escucharán. Pablo termina sus 2 años de cautividad, se dedica a evangelizar en Roma. Para Lucas, el evangelio ha llegado a Roma. El evangelio de Jesús, nacido en Jerusalén, es llevado por un grupo de 11 discípulos de Jesús más Matías, encabezados por Pedro, después por unos ministros helenistas, después por Pablo y sus colaboradores, hasta los confines de la tierra. Alabado sea Jesucristo.